Muy buenos días. ¿Qué es esto de la agricultura de precisión? ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos? Pues de esto, pues hablamos de nuevas tecnologías, a lo mejor se nos viene GPS, a lo mejor se nos viene un dron a la cabeza, pero tenemos la suerte o la desgracia de que la historia se repite. ¿Y cómo es que esto se repite? Sí, la agricultura de precisión se repite, es decir, somos ciclos, tenemos que aprender del pasado para saber qué viene en el futuro. Entonces, para hablar de lo más novedoso vamos a volver atrás, completamente atrás. Y es, si esto funciona, ¿cómo se inició la agricultura? Fijaros si vamos a volver atrás. Pues hace unos 10.000 o unos 8.000 años, ¿de qué nos alimentábamos los humanos? De cazar, de pescar, de recolectar frutos. Y nos dimos cuenta de ¿qué? De que no éramos capaces de alimentar a nuestra población. Y entonces, ¿qué pasó? Surgió la agricultura. ¿Y qué pasó? Que éramos capaces de producir más alimento. Al producir más alimento, ¿qué pasó? Que aumentó nuestra población. Cada vez más, pues la agricultura iba mejorando. Primer hito, el nacimiento de la agricultura. Hasta hace unos 300, 200, 300 años no se volvió a repetir otro hito, es decir, la agricultura se volvió a repetir, hubo una nueva revolución que surgió con la revolución industrial. Surgieron tractores, surgieron cosechadoras, surgieron aperos. ¿Qué hacía el agricultor? Invertía más dinero en más maquinaria para producir más y mejor. ¿Qué ocurrió? La población volvió a crecer. Bueno, se volvió a repetir la historia. Como producíamos más, la población era creciente, necesitábamos más. Nuevo paso en la agricultura. En los años 40 empezaron a surgir los productos fitosanitarios, de los químicos de síntesis. ¿Qué hacíamos como agricultores? Invertíamos más dinero en más fitosanitarios para producir más alimento y ganar más dinero. La población nuevamente aumentaba y éramos cada vez más agricultores. Todo el agricultor se iba renovando. Nuevo hito. No nos llegó tanto a los europeos, pero ahí está. Fueron en los años 90 la aparición de los productos transgénicos, modificados genéticamente, que nos permitían ¿qué? Sembrar y aplicar, por ejemplo, un glifosato, producir de una manera mucho más fácil, más sencilla, mucho más alimento y ganar, pues obviamente nosotros, más dinero. La agricultura se iba modernizando. Y ahora, por suerte, esto se vuelve a repetir. Nos encontramos en un punto en el cual nos están pidiendo que produzcamos más, pero utilizando menos. Es decir, estamos en un punto en el cual, como agricultores, nos tenemos que modernizar. Modernicemos o muramos. Es decir, adaptemos la tecnología, adaptemos la agricultura de precisión, adaptemos esa digitalización. Porque es algo muy fácil. Y para todos aquellos que no crean, os voy a mostrar un simple ejemplo. Esto es una finca en Badajoz, dedicada a cultivo de tomate para industria. Es un agricultor que tiene como unas 200, 300 hectáreas. De los años 2012 a 2017 utilizaba pues tecnología, bueno, pues como nosotros, utilizaba un riego por goteo, pero nada, aplicaciones al 100% del campo. Aplicaciones normales. Y obtuvo pues, unos rendimientos medios en esos 5 años en torno a 90 toneladas por hectárea. Pero en esos 5 años, lo que hizo fue monitorizar su campo. Simplemente empezaba a utilizar imágenes de satélite, empezó a utilizar mapas de rendimiento, algo muy sencillito, iba cogiendo datos. 5 años cogiendo datos, nada más. Pues en los últimos 3 años, simplemente aplicando dosificación variable, ha conseguido pasar su producción media en esas 300 hectáreas de 90 toneladas a casi 120, o a más de 120 toneladas, utilizando dosis de abonado algo inferior, dosis de herbicidas un 30% inferiores, utilizando simplemente la información y sistemas de dosificación variable. Es decir, una tecnología muy sencilla y ha sido capaz de producir mucho más con mucho menos.
Es decir, esto lo pongo simplemente a modo de ejemplo. ¿Por qué? Porque la agricultura de precisión es algo muy fácil y muy sencillo de entender. Se basa en que si un campo es heterogéneo, ¿por qué le vamos a dar lo que necesita de manera homogénea? Es decir, si yo estoy enfermo, como es nuestra planta que se enferma, que tiene una plaga, tiene una enfermedad, si yo me enfermo, me tomo la medicina yo, pero no se la doy a usted, o a usted, la tomo yo que estoy enfermo. Entonces, si en el campo yo tengo aquel rincón que tiene una enfermedad, ¿por qué le aplico el 100% del herbicida o del pesticida o de cualquier fitosanitario a todo el campo? Oye, localicemos. Todo esto nos ha llevado a un montón de problemas que ahora mismo tenemos, que son toxicidad en alimento, pérdida de biodiversidad. Todo esto que la Unión Europea nos hace es la evolución de la PAC. Es decir, todo esto, básicamente, a lo mejor es culpa nuestra. Adaptémonos a eso. Si pensamos un campo, lo que nos estamos diciendo y lo que estamos hablando es, un campo es variable, como un mapa de rendimiento. Tenemos pequeñas zonas de 3x3 metros, 4x4 metros que podemos zonificar, o más grandes. Pero podemos ir un paso más allá. Es decir, desde el punto de vista de la nueva agricultura de precisión a 30, 40 años, si pensáis, vuestro campo va a ser miles o cientos de miles de pequeñas plantas de maíz, de vid, de lo que sea. Entonces, si todas son independientes, ¿por qué no llegar a tratar una a una? Es decir, eso es la agricultura de precisión o el siguiente paso a la agricultura de precisión. Es algo que a mí me gusta denominar agricultura robótica, y es romper con ese continuismo, es decir, rompamos con lo que pensamos, es decir, rompamos con ese no quiero cambiar. Pensar que la agricultura que se nos viene, no en 10 años, sino a lo mejor en 50 años, son sistemas autónomos, retroalimentados, que piensan por sí mismos, que aprenden. Un robot que se mueve en el campo, ve lo que hace, si falla, aprende. No un gran tractor, sino cientos de pequeños robots que se muevan solos. Si uno se me avería, vendrá otro y le sustituye. Eso es la nueva agricultura. Y como os decía que la agricultura y la historia se repite, vamos a ir viendo un vídeo de los años 60 en España, en las cuales se dio esa transición hacia el uso de la primera maquinaria, es decir, ¿qué se utilizaban? Se utilizaban una yunta de mula, es decir, pero empezó a llegar la primera mecanización, tractores, es decir, algún pequeño apero. En los años 60, ese agricultor que empezó a innovar fue creciendo. Es decir, si innovamos, crecemos, nos mantenemos como agricultores. Si no, no. Y pongo este vídeo a colación de que en los años 60, ahora nosotros todos utilizamos GPS, utilizamos autoguiados. Si yo le digo a un agricultor del año 60 que voy a utilizar un sistema de posicionamiento basado en un satélite que me va a decir cómo estoy y que mi tractor va a mover el volante solo, ¿qué me dice? Tú estás loco, hombre. Esto es imposible. Pues ahora les voy a lanzar una pregunta, a ver si saben. ¿Saben en qué año se empezó a desarrollar el GPS? En los años 60. La tecnología que utilizamos hoy en día, es una tecnología que tiene 50 años. Y nos pensamos que es lo más nuevo. Es decir, tenemos mucho. Es decir, cuando hablamos de robótica, cuando hablamos de datos, les estamos presentando el futuro. Creamos en ello, porque si no creemos en ello, no nos vamos a mejorar. Es decir, tenemos que saber qué nos viene en el futuro para seguir manteniéndonos como agricultores, para producir. Y bueno, esto es lo que se nos viene, es la agricultura robótica de precisión, que se basa en 2 puntos. Por un lado, todo eso que vemos, que es cultivar con datos, es decir, utilizar los datos que nos dan sensores, los datos que nos da un dron, los datos que nos da nuestro propio tractor, la telemetría de esos vehículos. ¿Para qué? Para que esos datos nos permitan producir más sostenible, mejor. Es decir, cuando a mí me viene la palabra de agricultura de precisión, ¿qué se me viene a la mente? Tecnología, GPS. No, mentira, no se me viene eso a la cabeza, se me viene economía, dinero. ¿Para qué quiero yo la agricultura de precisión? Para ganar más, para dar respuesta a lo que me dice la Unión Europea. Eso es lo que tenemos que adaptar. Por un lado tenemos esa agricultura robótica de precisión, que es lo que se nos viene,
que tiene dos pilares. Uno que es cultivo con datos, que es todo lo que hemos visto hasta ahora. Y después utilizo un robot o utilizo mi maquinaria para tratar. Vamos a ver, pilar 1, cultivar con datos. En vez de con abono, cultivo con datos. Los números me sirven para algo. Y después, ¿cómo utilizo esos robots? Este es un ciclo de cómo puede funcionar la agricultura de precisión. Es decir, yo empiezo con mi máquina, con mi cosechadora, recojo un mapa de rendimiento, hago un análisis de suelo para saber la conductividad, creo diferentes mapas que analizo y con eso hago una siembra variable. También aplico el riego de manera diferencial, aplico un abonado de manera variable en toda esa información, aplico los fitosanitarios en base a un mapa, por ejemplo, de malas hierbas y vuelvo a cosechar con mi mapa de rendimiento y veo, ¿he mejorado? Sí. No, donde no he mejorado, veo por qué pasa. Donde he mejorado, sigo mejorando. Año tras año voy aprendiendo. Es decir, lo que nos permite es conocer nuestro campo. Conocer nuestro campo lo que nos permite es, ya hemos visto, es decir, por ejemplo, podemos ir con un dron, generar un mapa de malas hierbas, utilizar un sistema láser que nos permita conocer las alturas de nuestros viñedos, el canopy, ir con un mapa que nos permita hacer una siembra variable, crear ese mapa de conductividad, es decir, generar mapas, información de nuestro campo, la cosecha, el mapa de rendimiento, la aplicación de herbicida variable, abonado variable, más abonado, y darle información meteorológica. Es decir, fijaros cuánta información le estamos dando al campo. Y ahora la pregunta siempre es, ¿y qué hago yo con tanta información? ¿Qué hago yo con tantos datos? Pues lo que ocurre es que al año que viene me vienen más. Y al año que viene me vienen más. Y dices, ¿y ahora qué hago yo con tanta información? Bueno, también tenemos que nuestro tractor nos va a dar la telemetría, nos va a dar información. Vamos a tener sensores en campo. Más información, más información, más información. Estoy ya saturado y ahora no sé qué hacer. Ahora no sé qué hacer, porque lo que he llegado es que tengo mucha información y no sé qué hacer. Eso es lo que nos tienen que aclarar a nosotros. A nosotros, digo agricultores, no investigadores. Para eso estamos los investigadores, para daros respuesta. Cuando penséis en datos, no os agobiéis, porque esos datos existen herramientas, es decir, por suerte, tenemos herramientas como el Big Data que lo que nos van a permitir es analizar esos datos para dar una respuesta. Es decir, cultivemos con datos, usemos toda esa información para producir más. Y ahora viene el segundo pilar, es decir, no es solo utilizo la información, ahora utilizo esa información con un robot. Y ahora viene la cuestión, ¿qué es un robot? Pues mirad, un robot no es ni más ni menos que algo como nosotros, pero hecho máquina. Un robot tiene unos sensores, un procesador, que es un ordenador, y un actuador, que es un apero. Si yo voy al campo, yo tengo sensores. Vosotros tenéis sensores. Mis ojos es un sensor. ¿Por qué? Porque veo a través de mi sensor. Es decir, yo voy al campo, por ejemplo, y veo una mala hierba. Con mis ojos veo, aquí hay algo. Con mi cerebro, que es mi ordenador, proceso. Esto es una mala hierba. Y ahora le digo a mi mano, arráncala, que es mi actuador. Un robot tiene un sensor que ve la realidad, un ordenador que lo que hace es procesar esa realidad y en base a esa realidad da una respuesta, que es un apero. Por ejemplo, aplica más herbicida, aplica menos, aplica más abonado, aplica menos. Existen diferentes sistemas. Ahora voy a ir viendo diferentes sistemas, desde más sencillos hasta algo más complejos. Este es un prototipo que desarrollamos ya hace unos 10 años en Alemania. Muy, muy sencillito. Es una grada de púas. Lo que lleva es, en la parte delantera del tractor, en la parte de frontal, poníamos un sensor de ultrasonido, de muy bajo coste. Un ordenador en el tractor y lo que hacía es modificar el ángulo de las púas. El sensor nos permitía ver si había más mala hierba o menos mala hierba en función de su biomasa. Si había más, hacíamos una inclinación de las púas más agresivas. Que había menos, las movía hacia atrás. Un tratamiento continuo y obviamente muy económico, es decir, simplemente era un simple sensor que no vale nada, vale 10, 15 euros. Un tratamiento variable. Sistemas que ya conocéis, es decir, pero que es un simple intercepa, es decir, esto ya no es como tal agricultura de precisión, pero sí empiezan a ser sistemas. Sistemas de aplicación
variable de herbicidas. Esto es un Weedseeker, algo que tiene más de 30 años. Es decir, es simplemente un visor capaz de ver dónde hay verde y dónde no hay verde. Sustituye cada una de nuestras boquillas de nuestro pulverizador. Donde veo el verde, abro. Donde no veo el verde, cierro. Utilizo mucho menos herbicidas. Tecnología con 30 años, es decir, libre de patentes. Otros sistemas, esto es, por ejemplo, sistemas muy sencillitos, basados ¿en qué? Pues en un guiado por cámara. Es decir, esto lo que lleva es una cámara y esa cámara lo que hace es mantener siempre el apero en el centro de la línea. Lleva unos hidráulicos en el tractor que lo que hace es, aunque yo me vaya del centro de la línea, el bastidor del apero siempre va a ir clavado en el centro. Vamos complicando un poquito. Todo esto son sistemas comerciales. Sistemas comerciales sencillos. Este es un sistema que lo que hace es una escarda mecánica, que lo que tiene es un simple sensor que es capaz de reconocer lo que es una planta de cultivo y donde no hay va pasando una reja. ¿Para qué? Para escardar, sin herbicidas. Un sistema muy similar es el mismo, es decir, el algoritmo de reconocimiento del cultivo es el mismo. Lo que pasa es que en vez de ser una reja, son unas varillas para hacer una escarda mecánica. Como veis, hay muchas soluciones. No dejemos de lado el uso de los drones, que aunque sea testimonial, hay que citarlos. Es decir, la aplicación a ultra bajo volumen, bueno, pues ahí está. Es decir, tenemos esa posibilidad de utilizar esa tecnología. Ahora, también me gustaría centrar un poco en lo que sí puede ser más comercial. Lo centro porque es un proyecto que dirigimos actualmente. Es un proyecto europeo, pero para desarrollar tecnología de muy bajo coste de aplicación variable. Este es un sistema que lo que se basa ni más ni menos es en aplicar el herbicida de manera selectiva. Es decir, donde hay hierba aplico, donde no hay hierba no aplico. ¿Basado en qué? En percepción. Pongo una cámara en la parte frontal de mi tractor. Puede ser incluso la cámara de mi teléfono móvil. Esa información la proceso en el propio ordenador que va en el tractor. Y conecto mi pulverizador al isobús y me funciona. Es decir, no tengo que gastar absolutamente nada. Prácticamente pongo la cámara y conecto mi pulverizador. ¿Qué ocurre? Lo que hace el sistema de percepción, ni más ni menos, es la cámara que va en la parte frontal del tractor va viendo esto. Y el algoritmo que tiene dentro va identificando lo que es mala hierba y lo que no es. Y va viendo si hay mucha, si hay poca, cuánto hay. Y digo, a partir de tantas hierbas, le voy a dar una información. Es decir, aquí veis, es decir, es capaz de trabajar a una manera muy rápida, es decir, a 8 o 10 kilómetros, funciona perfectamente en tiempo real. No tengo que volar con un dron, no tengo que utilizar satélite, nada, todo en tiempo real. Engancho mi pulverizador y a tratar. Y finalmente, con lo que voy viendo, yo llevo mi pulverizador atrás y voy dando las órdenes de tratamiento. Es decir, donde veo hierba, trato. Donde no veo hierba, no trato. El sistema, ni más ni menos, es muy fácil, muy barato. Existen otros sistemas más complejos, basados en lo mismo, basados en Deep Learning, es decir, esto que llamamos inteligencia artificial para el reconocimiento de malas hierbas. Es una cámara que lo que es capaz es de ver dónde hay una mala hierba conectada a un pulverizador, en este caso no es nuestro pulverizador, con lo cual el coste aumenta, que lo que vamos haciendo es, ni más ni menos que hacer, reconozco dónde hay y le aplico una pequeña lámina. Es decir, un herbicida, un tratamiento muy rápido. Y ya pasamos a lo que son realmente esos robots, porque estamos en el pilar de cultivar con robots. Tenemos diferentes máquinas, hay muchos robots en campo, que lo que hacen es, ¿qué llevan? Pues llevan un sistema de navegación autónoma, que lo que hacen es moverse de manera plenamente autónoma en el campo, sustituyendo a lo que son los tractores. Este es un caso, por ejemplo, en el cual pasamos de tener máquinas muy grandes a pequeños robots. Es decir, los robots se van moviendo por el campo, van inspeccionando. Donde hay una mala hierba, lo que hago es un desbrozado. Es decir, me voy moviendo. Es decir, ¿qué ventaja tenemos esto? Que estos robots lo que vamos a hacer es
dejarlos en el campo. Es decir, hay muchos, los dejamos solos. Es decir, ya no tenemos que estar montados en el tractor. Pensad en que vamos a estar en casa, sentados, viendo en nuestro teléfono qué está haciendo cada uno de esos robots en campo. No vamos a ir nosotros a hacerlo. Es decir, hacemos los sistemas. Tenemos que ir modernizando. Otro de los sistemas, este es un sistema un poquito más delicado, complejo, es un desarrollo suizo que se basa en un robot plenamente autónomo, alimentado por paneles solares. ¿Qué hace? Pues tiene un módulo, tiene una cámara que por visión artificial, que por percepción va viendo mediante diferentes algoritmos de deep learning dónde hay una cámara, dónde hay una mala hierba. Detecta la mala hierba y tenemos unos microaplicadores que lo que hacen es hacer una aplicación planta a planta de herbicida. Otros sistemas, si os dais cuenta, todos son robots, es decir, todo es básicamente unas ruedas con un procesador, que lo que llevan es un sistema de una cámara, perciben con diferentes cámaras, es decir, no vamos a meternos en ese procesamiento, y perciben dónde está la mala hierba. En este caso, percibe dónde está la mala hierba. Estos robots, si veis, siempre va uno, pero siempre van acompañados, es decir, ya no es un tractor, porque el objetivo es que haya muchos colaborando entre sí. Lo que veis allí, en esos puntos ni más ni menos son rayos láser que lo que van haciendo es una electrocución de las malas hierbas. Es decir, el robot, si veis, aquí se va moviendo por el campo, va libremente circulando, él tiene sus trazos GPS, se va moviendo, donde ve una mala hierba, pa, 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 la voy quemando. Os presento también parte de un proyecto. Este es un proyecto multidisciplinar, entonces, en el cual que dirigimos actualmente es para el manejo localizado en viña. Tenemos pequeños robots que son multifuncionales. Una flota de muchos robots independientes. Es decir, no, ese es uno, pero tenemos 50, 100, podemos tener todos los que queramos, colaboran entre flotas, entre sí. Este robot lo que se utiliza es para aplicación selectiva, pero bueno, aquí lo que os voy a enseñar es para la recolección. ¿En qué se basa este robot? Pues este es un robot ni más ni menos que lo que lleva es la caja. Lleva la caja y lo que va haciendo es seguir siempre al vendimiador. Lleva un sensor de peso. Cuando la caja está llena, ese robot se va andando a la bodega, pero es que seguidamente cuando está lleno tiene otro detrás que le sigue. Es decir, siempre vamos teniendo una circulación. Un robot me sigue, me lleno, me voy a bodega. Me lleno, me voy a bodega. Con lo cual, la caja no pasa por el suelo, la tenemos en bodega en 5 minutos. Es decir, y podemos seguir una trazabilidad de lo que hace cada recolector. Es decir, vamos mejorando el sistema. El robot no solo se utiliza, obviamente, para la recolección. Después tenemos un sistema, es decir, allí veis un dron volando. Este dron, por ejemplo, puede estar inspeccionando el campo. Cuando hay un problema, esa información se transmite a los robots y esos robots van a hacer un tratamiento selectivo allí donde es necesario. Existen muchos sistemas, es decir, os muestro este por la forma en la que tiene, es decir, no es un perro, es decir, tiene forma de perro, pero ¿para qué nos sirve? Bueno, pues imaginad todos esos sistemas, esos robots moviéndose por el campo que lo que tienen es eso, sensores, sistemas de percepción. Nosotros los dejamos 24 horas, que estén moviéndose por nuestro campo libremente. ¿Qué ocurre? Si estoy 24 horas moviendo, puedo ver de manera muy precoz cuándo va a surgir una enfermedad y hacer ese tratamiento de una manera mucho más efectiva. No necesito que pase el satélite cada 7 días. ¿Por qué? Porque lo tengo 24 horas moviéndose por dentro del campo. Lo veo y dentro de 10 minutos estoy tratando allí donde he tenido un problema. Todos estos robots, aquí tenemos otro, es decir, como veis, hay multitud. Y os estoy mostrando robots de investigación, pero a la vez de empresas privadas. Es decir, esto llega. Es decir, este es un robot para lo que llevan un atomizador, es decir, en principio se empezó a desarrollar, es de Estados Unidos, obviamente, se ve el concepto de gran robot. Es un sistema de atomización que se puede utilizar en almendros, en diferentes cultivos. Lleva un sensor LIDAR para el autoguiado, lleva un sistema GPS para saber dónde está y obviamente podemos precargarle un mapa para hacer un tratamiento variable de precisión. Todo esto siempre tiene que estar monitorizado. Es decir, puedo tener muchos robots, puedo tener muchos vehículos plenamente autónomos que se están desplazando,
Pero el objetivo ni más ni menos es que sustituyamos nuestros grandes tractores por un gran conjunto, por un enjambre de drones pequeños, de robots pequeños que hagan lo que hace nuestro tractor. En vez de tener un tractor de 200 caballos, tengo 20 robots pequeñitos que van haciendo microaplicaciones mucho más específicas, compactando mucho menos. Todos esos robots están conectados a una nube que a la vez me van subiendo toda esa información a un servidor, dándome información, generando más datos que me permiten analizarla y cada vez mejorar. Si tengo muchos robots pequeños en el campo, ¿qué ocurre? Si uno se me avería, me llega una orden y otro viene y le sustituye. Es decir, todo interconectado. Este es el mismo sistema, obviamente, sin ser una demo, es decir, pero aquí funcionando, es decir, un montón de pequeños vehículos, en este caso son un poquito más grandes, moviéndose para la aplicación selectiva de herbicida. Y como os decía, todos estos vehículos, ¿qué vamos a tener? Pues los vamos a tener en nuestro tablet, en nuestro ordenador. Es decir, vamos a estar cambiando la agricultura, porque nosotros vamos a poder estar sentados en nuestra casa un domingo, un sábado, una noche, y vamos a ver, oye, ¿qué están haciendo mis 20 robots que tengo en la parcela de allí? Aquellos otros, los voy a estar viendo. No tengo que estar preocupado por qué va a pasar si se me avería uno, si se me avería otro. Es decir, y si hay un problema, me saltará una alarma que me dirá, oye, que tengo un problema, ven y arréglame. Pero no tengo que estar todo el día allí delante de él. Todo esto lo veremos y estaremos atentos para poder dar una respuesta. Bueno, hasta ahora os he dicho que había dos pilares, cultivar con datos y cultivar con robots. Y seguro que estáis diciendo, vale, esto llegará, esto no llegará, es muy complicado, ¿por dónde empiezo? Yo estoy muy a gusto haciendo la agricultura que hago y a mí no me vengas a contar rollos porque yo no voy a cambiar. Bueno, es cierto que tenemos unos sistemas muy complejos, es decir, todos os hablamos de un uso de una tecnología, de otra, no está nada estandarizado. Es labor nuestra, como investigadores, como desarrolladores, hacer que toda esa tecnología sea asequible para el agricultor y asumible. Cambiar y utilizar ese ecosistema inteligente en el cual podamos utilizar tecnología de una manera muy fácil, es decir, para hacer una aplicación variable. Y no es solo que tú como agricultor, usted o yo, utilicemos esa tecnología, es que toda esa tecnología de todos esté interconectada, es decir, porque la labor que yo haga va a ir a la nube, pero esa información te va a servir a ti, es decir, y a ti. Es decir, y lo que haga un agricultor en Australia o en Alemania también va a ir procesado. Es decir, si os dais cuenta, cuando compramos cualquier vehículo ya, estamos haciendo una cesión de datos. Es que los datos son poder, los datos es información, cultivar con datos mejora. Es decir, todo va a estar interconectado, es decir, lo de aquí va a estar interconectado con otro continente, todo. Es decir, vamos a ir a lo que es esa agricultura plenamente inteligente. Es decir, esa agricultura nueva lo que nos va a llevar es ¿a qué? A ser mucho más rentables, porque nosotros con la agricultura lo que queremos es ganar más dinero. Vamos a dar respuesta a lo que nos está diciendo la Unión Europea de, oiga, produzca más, pero utilizando menos fitosanitarios. Vamos a dar también respuesta al consumidor que nos está demandando algo de mucha más calidad y todo eso lo vamos a hacer con la digitalización de nuestra explotación. Es decir, adoptemos esa digitalización, esa robótica, porque pensar, eso que os decía, que la historia se repite. Adoptemos la tecnología o muramos como agricultores, porque en 10, en 20 años, quien no innove no llegará a ningún sitio. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y cualquier pregunta que tengan es bienvenida. Por tu presentación. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Dionisio, muchas gracias por la presentación. A mí personalmente me ha gustado mucho. Entiendo que uno de los mayores hándicaps que tengan esta serie de robots será la autonomía. Y ¿podrías explicar un poco de qué autonomía se dispone, a cuál se puede llegar
y frente a la autonomía que tienen ahora los sistemas convencionales, tanto de culturales, de laboreos, de tratamientos, etcétera. Bueno, a ver, por una primera parte, es decir, todos los robots que hemos visto, dices, pueden ser eléctricos. Es decir, he mostrado esto, también hay robots, es decir, puede ser un tractor plenamente autónomo en el cual manejemos los sistemas de aceleración, de dirección, con lo cual tenemos un motor a gasoil que puede estar funcionando sin problema. Pero, ¿qué autonomía tiene un vehículo eléctrico? Bueno, podemos decir, hay vehículos eléctricos que pueden estar funcionando 7, 8 horas, habrá otros que puedan estar dando 1 hora, 2 horas, pero si pensamos, tenemos en el campo, vamos a tener 40, 50, 60, 100 robots que duren 2 horas, pero todos esos robots van a tener una característica en común, y es que saben dónde está su casa. Entonces, el robot no es decir que es que yo le digo, como ahora voy, llego a mi almacén, saco mi tractor y me voy a labrar. No, ese robot está guardado y tiene una orden de decir, a tal hora sales, es decir, sales a las 8 de la mañana y vas a tener que recorrer estas coordenadas del campo, que suponen un porcentaje del campo. Cuando me queda menos de este porcentaje de batería, yo sé que tengo que volver a casa. Vuelvo a casa a comer, en este caso vuelvo, llego a mi sitio, me siento, me conecto a la red eléctrica, me cargo y cuando estoy cargado otra vez estoy disponible para salir nuevamente. Con lo cual, ¿qué ocurre? Me da hasta igual prácticamente la autonomía que tenga, porque puedo, es decir, es un sistema modular, independiente, en el cual puedo disponer de que me quedo sin batería, vuelvo a estación, cargo y vuelvo a salir. Es decir, es como ir a echar gasoil, es decir, pero en este caso todo lo va a hacer el robot plenamente autónomo porque sabe dónde está su estación de carga. Es decir, no tenemos que cargarlo, no es como en el teléfono móvil que le tenemos que conectar el cargador. Él llega, se conecta a su estación de carga y funciona. Es decir, incluso pasaría lo mismo con los drones, es decir, un dron lo puedes poner a volar cuando llega, es decir, tiene su autonomía de 20 minutos, media hora, y cuando aterrice, si tiene el punto georreferenciado GPS, tiene una estación de carga por inducción, se cargan sus baterías y cuando está cargado puede volver a salir nuevamente. Es decir, tema de autonomía, hay muchas autonomías, 2, 3, 4, 5 horas, pero no llega a ser un problema porque el sistema se puede autocargar. Muy bien, gracias. Hola, buenos días. Primero de todo, felicitarte por la presentación. Es impresionante. La verdad es que he quedado alucinado. Pero cierto es que todos sabemos que la agricultura de precisión, la AgTech, como queramos decir, tienen diferentes velocidades, ¿no?, de adopción. ¿Cómo ves tú el camino hasta llegar a todo lo que has presentado hasta el final, ¿no?, que es, dices, ostras, desde casa y tal, ¿no?, que yo siempre digo, no, al campo siempre tenemos que ir. Claro, cuidado, aquí tenemos un paso, sí, creo, lejos, ¿no? Tú comentabas años, pero ¿cómo ves este camino hasta llegar hasta ahí? Vale. Es la pregunta maestra. Es la mejor pregunta que se puede plantear. Tenemos que ir dando pasos paulatinos, es decir, estamos mostrando lo que puede ocurrir a 50 años, pero no podemos intentar modernizar nuestra explotación para el año que viene tenerla plenamente robotizada. Obviamente ese no es el objetivo. Es decir, nosotros todos como agricultores vamos haciendo una pequeña inversión, vamos mejorando año tras año, es decir, no ponemos, por ejemplo, por regadío, por riego, por goteo toda la explotación en conjunta, ponemos hoy 5 hectáreas, al año que viene 10. Entonces, año a año vamos adquiriendo nueva tecnología. No podemos pensar en empezar por un robot. Es decir, tenemos que empezar por el principio, por lo que está en nuestra mano. ¿Nuestra mano qué es? Oye, pues vamos a utilizar esa información de un satélite, información de un dron, esos mapas para hacer una aplicación variable. Para conocer, es decir, empecemos con las aplicaciones muy sencillas, poniendo una sonda en campo. Es decir, algo muy sencillo y veamos qué va a ocurrir. Me beneficia. Cuando veamos el beneficio de eso, de una pequeña sonda, de un pequeño sensor, veremos, oye, esto funciona. Si esto funciona, pues a lo mejor al año que viene lo que me toca es decir, pues mira, si ahora me dice una sonda qué riego tengo que aplicar o qué riego no tengo que aplicar, a lo mejor al año que viene, oye, ¿por qué no voy a probar a lo mejor a utilizar un mapa de malas hierbas y hacer una aplicación variable? O utilizo una imagen de satélite y hago un abonado selectivo y veo que esto funciona. ¿Cómo veo que funciona? ¿Qué ocurre? Voy a más, es decir, pero algo paulatino, es decir, no vamos a empezar por un robot, tenemos que empezar por lo básico, es decir,
por una sonda, por un mapa. Es decir, creo que eso es la adaptación paulatina. Obviamente estos robots están en desarrollo. Dentro de 10 años serán otros. Pero lo que tenemos que saber es que hay que innovar. ¿Qué tal, Dionisio? Gracias por la presentación. Que vaya por delante que yo soy un fiel defensor de que en pocos años, no creo que 50, alguno menos, ya habrá colaboración entre humano y robot. Lo tengo clarísimo, porque ya está pasando. Hay una empresa que se llama, fabrica estos robots que se llaman Burro en California, que en arándanos ya están trabajando con esa colaboración para transportar cajas. O sea, eso creo que va a pasar pronto. Lo que quiero, tu opinión, que a lo mejor es de futurista y de bola de cristal, pero claro, yo veo las explotaciones tanto en Cataluña como pueden ser las de aquí en La Rioja, o yo creo que en España en general, en la cuenca mediterránea en general, que son muy dispersas, muy disgregadas, pequeñas. Entonces me planteo la situación de cómo un robot o un enjambre de robots puede llegar a trabajar ahí, ¿no? Porque no pueden circular por la carretera, no las tengo valladas, con lo cual cualquier cosa que brille en el campo es susceptible de ser robada. Entonces, se me plantea esa incógnita de si el agricultor va a acabar siendo un taxista del robot en vez de estar trabajando. Yo quiero tu opinión para ver cómo lo ves. Sí. A ver, mi opinión es un poco, pues, a lo mejor un poco la tendencia a la que estamos yendo de una utilización un poco más de una empresa de servicios. Es decir, no podemos pensar en que un agricultor ahora mismo asuma todo el coste. Es decir, todo el coste de tener una flota de robots o que los esté llevando. Es decir, igual que no podemos asumir que, obviamente, como agricultores muchas veces llamamos a una empresa de servicio para que nos dé un servicio. Esto tiene que ser un servicio. Entonces, tiene que haber una vigilancia, el agricultor tiene que saber cómo adaptar su explotación a que se robotice, pero no creo que nosotros, si hablamos yo como agricultor en vez de como investigador, tengamos que ser los que soportamos el peso de manejar un enjambre de robots. No, es decir, tendremos que adaptarlo, pero las empresas de servicio cada vez están más para dar ese servicio. Es decir, si es que nos pasa ahora mismo como para la utilización de un mapa, es decir, para una aplicación variable de insumos, tendremos que contactar con una empresa y que nos diga que esto funciona realmente. Una empresa fiable, en la cual podamos confiar. Entonces, en esto aún más. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías están ahí. Es decir, y son diferentes, son complejas. Entonces, ¿cómo se adapta al agricultor mediterráneo? Pues obviamente yo creo que mi opinión será que vendrán empresas de servicios. Nosotros, es decir, como agricultores, mejoraremos, obviamente, comprenderemos todo esto, pero es como cuando un tractor se nos avería, no lo arreglamos nosotros, viene el mecánico. Es decir, contratamos una empresa, en este caso, pues el robot vendrá, diremos cuándo, oye, yo necesito que ahora vengan, que no vengan, pero con una empresa, obviamente, con algo subcontratado. Yo te quiero hacer también una pregunta, Dionisio. Enhorabuena por la presentación. Mi pregunta es la siguiente. En el ámbito del cereal o de otros cultivos no pasa, pero en el campo de la vitivinicultura, no sé si como herramienta de marketing, como un alegato al romanticismo, se valora muchas veces el volver a las raíces, el labrar con un burro, con un caballo, y está bien visto y parece que eso da más autenticidad. Y hay que luchar, o es también mi batalla diaria, luchar para desmitificar o decir, no, es que la aplicación de datos, la aplicación de tecnología no tiene nada que ver con una producción industrial o industrializada de menor calidad. Pero este es el concepto que subyace en la industria vitivinícola, que no sucede efectivamente en el cereal. ¿Qué mensaje transmitimos? Porque yo creo que no es fácil. Es que yo creo que la aplicación de la tecnología, lo que estamos es devolviendo los cultivos a un estado primitivo. Es decir, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo? Es decir, antes, como agricultor, es decir, ahora manejamos grandes superficies de tierra. Es decir, antes teníamos una explotación de media hectárea, de 1 hectárea, ¿y qué hacíamos? Pues íbamos con nuestra azada, arrancábamos la hierba, aplicábamos planta a planta lo que necesitaba. Es decir, iba con mi burro, que era más pequeño que un tractor, y entonces aplicaba de manera hiperlocalizada. ¿Qué ocurre? Con la mecanización, lo que hemos ido es a hacer zonas más grandes. También manejamos más superficie. Las nuevas tecnologías que nos permiten volver al pasado, es decir, volver a saber lo que es lo que hay aquí, lo que hay aquí y lo que hay aquí. No lo que hay en una sala tan grande como esta o en una hectárea. Es
decir, precisamente, es decir, para mí un robot es como un burro. Es decir, un robot es tener un montón de burros en el campo. Un montón de burros, obviamente, con un trabajador detrás, pero ¿qué hacemos? Sustituimos a ese pobre animal que está trabajando y luchando y ese pobre hombre que estaba detrás también con el apero y aguantando ese trabajo tan duro por un sistema que está haciendo todo el trabajo. Y obviamente nosotros, como personas, es decir, dignificamos un poco también el trabajo humano, porque ¿qué vamos a hacer? Es decir, vamos a estar sin pasar calor, sin pasar frío, sin hacer tanto esfuerzo físico. Pero, sinceramente, es que lo que creo es que la tecnología lo que hace es quitar esa industrialización tan grande que teníamos antes. Es decir, porque todo este cambio de la agricultura fue precisamente con la revolución industrial, en la cual empezamos a usar esa maquinaria cada vez más grande, porque cada vez nos gusta tener un tractor más grande, porque mi vecino tiene un tractor más grande, yo tengo otro más grande. Entonces, si soy capaz de tener con algo más pequeño, soy capaz de hacer algo más preciso. Entonces, sinceramente, como te digo, estamos volviendo al pasado. Buenas, enhorabuena por tu presentación y yo tenía una preguntilla que creo que es de aplicación muy práctica, que sería cuando tú tienes robots andando por el campo, ¿qué ocurre con la responsabilidad civil y la responsabilidad penal? Bueno, el tema de obviamente de tener un robot autónomo es un gran problema. La legislación pues es todavía un tanto difusa. Es decir, no tenemos nada claro. Es decir, se empezaba a hablar de robots que máximo podían ser autónomos con 450 kilos, porque no teníamos riesgo de atropello. Es decir, todo esto pasa. Entonces, necesitamos una legislación específica. Es decir, hemos visto, por ejemplo, no sé si en algún momento habéis visto este tractor autónomo grande de John Deere que va con un cable. Bueno, pues, es decir, ¿por qué no utiliza una batería y utiliza un cable? Bueno, pues, oye, el cable es como una cuerda que me dice, de mi parcela no te salgas, es decir, porque yo en mi parcela puedo hacer lo que quiera. ¿Qué ocurre? Si yo voy con ese cable, imaginad que yo soy un robot y me está alimentando un cable. Cuando me voy a salir de mi parcela, es decir, de mi casa, si tiro, me parto el cable. ¿Qué pasa? Me he quedado sin alimentación, ya no me muevo, ya no genero ningún riesgo. Es decir, existen soluciones, que se están pensando en muchas soluciones, pero porque no existe una legislación todavía específica para el uso de robótica. Que como estamos hablando, llegará, la legislación pues vendrá después. Pero por ahora sí, es decir, es algo que está todavía incipiente y que se tiene que ir desarrollando en paralelo a la adopción de la tecnología.